Sí eran, así nacieron. Esto solo te hace crecer. 3 mujeres, diciendo una que otra sandez y buscando aprobación social. Todos estamos traumados. Laura Manso, La Margator y Adina Chelminsky presentan Tú necesitas un psicólogo, tú necesitas un psiquiatra. La Burra Arisca. El episodio de hoy está patrocinado por Banorte. El Banco Fuerte de México. Y el banco, con más ondita, también. Hola, bienvenidos a La Burra Arisca. Yo soy La Margator. Yo soy Adina Chelminsky. Y yo soy Laura Manso. Hoy es un programa de mucha seriedad. No tanto. Tenemos al señor doctor, licenciado Notario. Roberto Garzón. Bobby, a ver, da tus credenciales. No, bueno, soy notario público de la Ciudad de México y estoy muy contento de estar aquí. Gracias Pero por la además invitación. ahorita eres presidente. Sí, soy presidente del Colegio de la Ciudad de México. Del Colegio de Notarios. Del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. ¿Qué hacen los notarios en el Colegio de Notarios? ¿Cuentan chistes? No, bueno, a veces, ¿no? Decir, no sabes lo que hizo Fíjate. este güey. El Colegio de Notarios de la Ciudad de México podemos decir que es el más antiguo de América. Y estamos hablando desde 1500, por ahí que se funda como una cofradía de los 4 evangelistas. Y luego por cédula de Carlos IV, en 1791 se funda el Colegio de Notarios de la Nueva España, Colegio de Escribanos. Y desde ahí es pues nuestro colegio, el colegio más antiguo de América. Antes de la pregunta incómoda, Sí, quiero hacer una pregunta que mucha gente no entiende. sí. En una frase, ¿qué es un notario? Ok, el notario es un experto en derecho que tiene a su cargo interpretar la voluntad de las personas para darle forma legal a lo que ellos buscan. Ok, antes de entrar en materia, es importante decir que hoy es otro de nuestros programas que hablan del dinero o cosas relacionadas con el dinero. Cortesía de Banorte, el Banco Fuerte de México. ¿Y el qué dices tú? El banco que tiene toda la ondita. Ok, Bobby. Te invitamos porque queremos saber... No, pregunta Ah, sí, es incómoda. cierto. ¿Cuál es tu pregunta incómoda? Queremos saber Ok. cuál es tu pregunta incómoda. Solo por eso te A invitamos. ver, ¿a alguien ustedes en verdad le han deseado la muerte? Y si sí, ¿por qué? Nosotros a alguien. Pero, o Ajá. sea, ¿nos meten a la cárcel por decir lo que queremos No, decir? no pasa nada, ¿no? Nada más es saber si a alguien le han deseado la muerte. Y si sí, ¿por qué? O sea, de chiste. No, o no, de chiste no. de Seriamente, real. que en verdad en tu interior, en tus sentimientos hayas deseado la muerte de alguien y cuál fue la razón. Pues- Si es que se dio alguna vez. Sí, alguien que secuestró a mi papá. Sí. Claro. ¿no? Ok, después de esa Ya sé. respuesta, ya olvídenlo. ¿Dijiste ya- a alguien que secuestró a mi papá? Sí, a esas personas. Ah, pero a tu papá no lo secuestraron. Sí, Sí, como, claro. Sí. nada más que es la primera vez que sabemos eso. Ok. Fue hace muchos años, pero, o sea, porque iba a ser un chiste y luego me acordé, claro, solo le desearía la muerte a ese tipo de gente. O sea, luego tenemos que hablar de esto, pero está bien. Claro. Sí, yo creo que a gente que abusa de o maltrata a cualquier tipo de otro ser humano, y también creo que a la gente que con alevosía y ventaja hace cosas para destruir a otras personas. O sea, creo que esa gente no debería de existir. Miren, no la muerte, porque sería como un magnicidio, pero hay a muchos políticos que sí deseo que se corten y echarles limón en las heridas y que sufran mucho. Sí. Muchos políticos de este país, muchos. Yo igual que tú, ¿no? O sea, la muerte tampoco a nadie, pero a lo mejor algo similar. Es que, ay, sí, qué difícil es ser un ser humano, lo de practicar lo de Lo de la humanidad. Lo de la humanidad. Hay gente que no debería de existir, o sea, esa es la verdad. O sea, eso de los 10 mandamientos es una chinga. O sea, algunos mandamientos son más complicados que otros. 100%. Hay que regresar el tiempo y y pues que esos mandamientos Sugerencias. podríamos así. No, Así, a hacer menos unas de que, acotaciones. ¿cómo se llaman los en idioma de abogado, Bobby, cuando, o sea, no robarás a menos que, o no Excepciones. matarás, exacto. A menos las de que sea Robin excepciones. Hood. Atenuantes de responsabilidades. No robarás al menos que les robes a los ricos para darles a los Exacto. pobres. Eso deberían de tener los 10 mandamientos. Ok, vamos a hablar de por qué es importante, para qué sirve y quién tiene o no tiene
todos tenemos, pero vamos a hacer como que porque sí, porque no, que hacer un testamento. Ok, No es el mes del testamento, que es en septiembre, exacto. pero todos los meses deberían de ser meses del testamento. Por supuesto. Además, lo del mes del testamento es una idea de dar un incentivo para que la gente lo recuerde y además diga, bueno, hay un descuento y tengo que hacer el testamento. Pero la realidad es que el testamento es un acto importantísimo en nuestras vidas. ¿Para qué nos sirve? En una primera parte, para disponer nosotros, decidir qué queremos que va a pasar con nuestro patrimonio cuando lleguemos a faltar. Una primera parte. Hay otras disposiciones que no son patrimoniales. Si tengo hijos menores de edad, pues decidir qué va a pasar con ellos. Entonces, hay muchas disposiciones de relevancia y la verdad es que el testamento se vuelve un traje a la medida. Es muy importante que la gente vaya con el notario lo asesore, explique su situación y ya se redacta un testamento. Sí, si yo dejo un papelito escrito de mis últimas voluntades, ¿sirve? En la Ciudad de México no. Existían, ¿no? O existen en algunas entidades federativas otros tipos de testamento. Algo similar a lo que tú dices es un testamento hológrafo. Pero tiene que cumplir ciertas, ¿no? Solemnidades, formalidades para ser válidos. Así si tú haces un papelito en tu casa, ¿no? En una servilleta, en una hoja, en un documento, no tiene ninguna validez. Si mi marido me dice, tú no te preocupes, cuando yo ya no esté, le voy a dejar instrucciones a mi hermano y él se va a encargar de darte todo lo mío, ¿qué le contesto? Chinga tu madre. No, o sea, ¿y por qué? O sea, ¿por qué el que una persona tenga la buena voluntad de dejar sus bienes en confianza de otra persona no sirve? Bueno, eso hay que ver exactamente a qué se está refiriendo tu marido, ¿no? Yo no recomendaría que Es le un dejara, ejemplo. ¿no? Sí, pero porque hay gente que dice, bueno, tengo un hijo menor de edad, entonces no le dejo los bienes a él y se los dejo a mi hermano para que mi hermano sea más fácil que haga los trámites, y ese es un gran error. Nosotros tenemos que dejar los bienes a la persona que se los queremos No, dejar. pero a lo que me refiero, no voy a hacer un testamento. Ajá. Ahorita metemos, no voy a hacer un testamento, le digo a mi hermano qué quiere que pase, qué quiero que pase y él se encarga. No tendrá facultades para hacerlo, ¿no? Porque las personas que pueden actuar sobre mi patrimonio, en un inicio va a ser el albacea, con funciones limitadas, y después necesariamente van a ser las personas que yo designe como titulares, porque lo que sucede cuando yo me muero, yo dejo de existir, y esas personas que yo nombré herederos o legatarios, me van a sustituir en esos bienes. O sea, cuando una persona muere, el patrimonio no se queda en el limbo, sino necesariamente los bienes se le transmitieron a alguien, que no sabemos a quién, por eso viene todo un proceso sucesorio que nada más nos va a decir efectivamente a quién se transmitieron los bienes. Claro. Luego también la otra pregunta es, no, pues yo no tengo tanto dinero y no tengo tanto patrimonio y pues, ¿Para qué? no, ¿para qué? Entre las cosas que decías Sí. de por qué es importante, pues para no dejarle un problema a otras personas, ¿no? No, es un error. La gente luego piensa que al hacer su testamento en ese momento va a morir y piensa que está haciendo un testamento tomando en cuenta la fotografía de su situación actual. Pero la realidad es que el testamento lo estás haciendo para el día en que vas a faltar. Y el día que vas a faltar ni siquiera sabes cómo es tu patrimonio, cómo va a ser. Entonces, lo que tienes que pensar es exactamente a quién quieres que se transmite, lo que no sabes que vas a tener en ese momento, pero a quién quieres que se transmita, ¿no? Sí, y yo hice mi testamento el día que me enteré que si me moría intestada, la patria potestad de mis hijos pasaba a mis suegros, o sea, a los papás del marido. Bueno, es correcto Y lo que tú entonces dices. corrí a hacer mi testamento. El testamento No, es un... y lo digo porque qué importante decidir con quién quieres que crezcan tus hijos. Yo no quería que crecieran con dos personas ya mucho, o sea, más grandes en donde, digo, además, pobres personas, ¿no? O sea, Claro. para todos, pobres personas, todas las involucradas. O sea, yo quería decidir con quién se quedan mis hijos, o sea, Sí. no necesariamente es de dinero. No necesariamente. Eso que tú señalas es también muy, muy interesante, ¿no? Cuando tenemos hijos menores, la patria potestad la ejercemos ambos padres, ¿no? A falta de uno, la ejerce el otro. A falta de los dos, la patria potestad la van a ejercer los abuelos. ¿Cuáles? Los que decide el juez. El juez va a decidir si se van con paternos o se van con maternos. Sin embargo, tú en el testamento existe una figura que se llama tutela testamentaria. Y tú en el testamento puedes decidir qué persona se va a encargar de tus hijos, ¿no?
y impides que la patria potestad suba a los abuelos. Generas una figura de Es tutor. correcto. Ahora, ¿qué personas nombras en un testamento? Porque no solo nombras hay quienes te van a heredar, que hay dos maneras de heredar, Exacto. sino nombras también otras figuras. ¿Nos puedes explicar cada una de las Claro. figuras para que vayan decidiendo a quién quieren nombrar? Tenemos la parte patrimonial. Y en la parte patrimonial hay 3 figuras. El heredero o herederos. El heredero es la persona que va a adquirir a título universal. ¿Qué quiere decir eso que adquiere a título universal? Que va a adquirir todo lo que yo tenga cuando me muera sin tener que señalar los bienes. Es una figura que viene desde Roma y es una evolución del derecho para simplificar. O sea, yo nombro heredero a una persona o a varias, porque puedo nombrar a uno o varios simultáneamente o sucesivamente, y van a tener todo, ¿no? Lo que se puede transmitir con mi muerte. ¿Qué es todo? Bienes muebles. Dentro de los bienes muebles, dinero en cuentas bancarias, marcas, derechos de autor, esculturas, etcétera. Bienes inmuebles ubicados en México, ubicados en el extranjero, etcétera. Entonces el heredero va a recibir todo eso. Existe también la figura del legado. El legado es una designación a título particular. Cuando le quiero dejar un bien concreto, de cualquiera de los que dije, muebles o inmuebles, a una o varias personas simultáneos sucesivamente. Y puedo dejar varios legados, ¿no? El legado como tal es una figura de excepción. Cuando vamos a designar un legado hay que designarlo sobre bienes cuya cuantía, ¿no?, lo justifique y que sean fácilmente identificables. Tampoco, porque si no vamos a generar un problema. Si tú dices, dejo como legado una pluma, pues ¿qué pluma es? El heredero, que es el que paga el legado, va a querer darla de menor valor, el legatario va a querer darla de mayor valor y se generan conflictos, ¿no? Entonces hay que tratarlo como figura de excepción. Y luego está el albacea. El albacea, ¿qué es? ¿No? Es un liquidador de la herencia. Su función es pagar deudas, pagar los legados y repartir los bienes entre los herederos. El albacea no es un administrador, ¿no?, que se tenga que reinvertir toda la masa hereditaria, etcétera. Su cargo es temporal, destinado a eso. No es tampoco un policía de que si se porta bien, le das los bienes, si se porta mal, ¿no?, o si se casa, o si tiene esta novia, etcétera, etcétera, etcétera. Esa no es una función del albacea. No es un interventor, nada. Es eso, un simple liquidador. ¿Qué pasa si te mueres y no tienes testamento? A ver, Ok. pero que acaba con las figuras. Dentro, Ah, esas pensé son, que ya había digamos, acabado. patrimoniales. Dentro de la parte de disposiciones que no son, digamos, como atípicas al testamento, está la designación de tutores y curadores, que son las que estábamos hablando, para los menores de edad. El tutor es una persona que va a tener casi las mismas funciones que la persona que ejerce la patria potestad, que el padre representa, administra los bienes, procura, ¿no?, al pupilo, le cura las enfermedades, lo rehabilita, ¿no? Tiene toda esa función. Pero como la ley presume que no se puede confiar en él como se puede confiar en los papás, en el padre o en la madre, se requiere también nombrar un curador. Un curador es una persona encargada de vigilar al tutor. Si se da cuenta que existe alguna mala actuación, ya sea en la parte de representación, administración de los bienes o de trato al menor, lo avisa al juez. Y el juez decidirá si tiene o no razón. Si tiene razón el curador, se puede remover al tutor y se designa a otro. Pero ese ya lo designará el juez y es una tutela legítima, ¿no? También puede haber otras disposiciones atípicas, ¿no? Se puede hacer un reconocimiento de hijo en un testamento y, bueno, reconocimiento de deuda, etcétera, muchas cosas de ese tipo. ¿Te ha tocado un testamento en donde se reconozca un hijo que la familia otra no sabía y que a la hora de leer el testamento se enteran o no? No, no me ha tocado, pero sí me ha ¿Viste tocado. muchas cunas de lobos y ¿No? cosas así? Pero sí, Sí pasa. sí me ha tocado que el hijo ya está, o la otra familia ya está reconocida, que una persona tiene 2 familias, y bueno, pues una familia no sabe de la existencia de la otra. ¿Ya ves? ¿No? Como Eso no sí solo es pasa. cuna de lobos. No, eso sí, no pasan pasa en las mejores familias. No, la realidad a veces supera la ficción, ¿eh? Ahorita vamos a ir a historias reales que superan la ficción, pero dime, ¿qué pasa? O sea, es importante que la gente entienda por qué. ¿Qué pasa si no? A ver, si no haces testamento, la realidad es que lo que pierdes es tu derecho a decidir. La ley suple tu voluntad y presume a quién hubieras querido tú heredar, lo que se llaman herederos legítimos. Entonces la ley presume que tú hubieras querido heredar en primer lugar a tus hijos, a tu esposa, a tus papás, ¿no?, a tus hermanos, a tus tíos, a tus sobrinos, en ese orden, ¿no? Ujú. Entonces va en ese orden señalando quiénes serían los herederos. La verdad es que en el testamento tú decides tu patrimonio y estas decisiones es esfuerzo de toda la vida. Y el que tú decidas, ¿no?, es tu derecho y además
marcas una línea, ¿no? De, esta era su voluntad. En el otro caso, pues se complica, ¿no? Y puede surgir lo que tú estás diciendo, que hubiera más familiares cercanos, ¿no? ¿Qué es impugnar un testamento? Es atacar el testamento, atacar la validez del testamento. ¿Y eso se vale? Bueno, es como demandar a alguien, ¿no? Pues a ti te pueden demandar aunque la otra parte no tenga la razón, ¿no? Es común que a veces cuando una persona hace un testamento, a otros no les gusta lo que dijo Claro, y lo impugnan. quieran impugnar. Y se da en la práctica, pero no necesariamente es que tengan la razón. Pero, o sea, se da con resultados positivos de, Y ok, generalmente tienen no. razón. Generalmente no tienes no. mucho chance. Generalmente Es muy no. difícil. Generalmente no, porque está otorgando ante el notario que es imparcial, que lo redactas y cumples con todas las solemnidades, etcétera, pero sí se puede dar en la práctica que a alguien no le gusta lo que hizo el testamento Ahora, y lo quiere atacar. En un caso de impugnación, bueno, pues es que esta persona no estaba en sus facultades, o no sé, lo que puedan decir. Ujú. Pero para hacer un testamento hay que ir con un notario, y el notario, ¿qué requisitos pide? Ujú. En realidad no es tan complicado hacer el testamento. El notario lo que te pide es que lleves tu identificación para cerciorarse que eres tú y tiene una entrevista contigo. Lo que decíamos hace rato en la primera pregunta que me hiciste, ¿cuál es la función del notario? Pues es, entre otras, esa, ¿no? Llega la persona que quiere hacer el testamento y es interpretar su voluntad, ¿no? Porque todas las personas no son abogados, no entienden las figuras, sino te van diciendo las ideas y la interpretas. Y con esa interpretación y con esa interacción que tienes con esa persona te das cuenta que está en su cabal juicio, o no. ¿Sí me explico? Normalmente se programan 2 citas, ¿no? Es una buena práctica porque lo entrevistas, obtienes, ¿no?, su voluntad, en base a lo que te manifestó, redactas el testamento y lo citas otro día para leérselo y que lo firme. Y ahí puedes darte cuenta si hubiera casos que también han llegado a darse de que hubiera alguna discrepancia en lo que te dijo, Que ¿no? cambió de opinión, que algo no está claro, O que no se acuerda de nada de lo que te dijo. Que sí puede ser que a mí alguna vez me pasó, ¿no? Que me manifestó muy claro un día y el día que se lo estaba leyendo, que era cuestión de 4 días, no se acordaba absolutamente de nada. Ni siquiera del lugar en el que estaba. ¿Le Ni recomendaste quién un era yo, psiquiatra o ni qué? quién era yo. No, pues Ahí tal vez temes por la edad. senilidad. tenía otro tema, Claro. ¿no? Pero no sabía quién era yo. Ni el lugar, nada. Decía que estábamos en una granja, ¿no? ¿Qué pasa ahí si es una persona, exacto, que tiene sus facultades mentales impedidas de alguna manera, que hace un testamento? O sea, tiene que tener alguien que lo acompañe. O sea, ¿quién regula eso? Existe la figura, ¿no?, del testamento. Bueno, cuando se otorga el testamento, la persona tiene que estar en su cabal juicio, ¿no? Porque es por la trascendencia del acto y finalmente su voluntad tiene que estar clara, ¿no? Manifestar su voluntad, dice la ley, de manera clara y terminante, o sea, sin lugar a dudas de lo que quiere, ¿no? Para eso, la persona tiene que estar en su cabal juicio. Entonces, no es posible que una persona que no esté, ¿no?, ante notario se pudiera dar esa circunstancia, porque tutelas ese, ¿no? Ahora, puede darse el caso de que sea una persona que sí tiene la capacidad, le cueste trabajo expresarla, y ahí el notario es un auxiliar para que la persona pueda ejercer su derecho con cabalidad, ¿no? ¿Es muy caro hacer un testamento? No, no es caro, la verdad, y damos muchos programas para apoyar a la gente, ¿no? De interés social, el mes del testamento, pero la verdad no es un acto para nada caro. ¿Y es variable el costo? No, tenemos un arancel. Y bueno, la verdad es que con cualquier notario debe salir el mismo costo. La realidad es que la campaña del mes del testamento, que es un descuento del 50%, pues es un incentivo. La gente no se espera a septiembre, tiene ventaja y desventaja, ¿no? Y lo puedes cambiar. Yo cuando me divorcié, creo que de las primeras cosas que hice fue ir contigo, porque el señor doctor Garzón es mi notario, a cambiar mi testamento a que quedara, porque normalmente cuando estás en pareja, si te mueres tú, te lo dejo a ti, Sí, y digo, si exacto, te mueres tú, me lo dejas a mí y yo a ti, ¿no? Exacto. Pero esa es una de las cosas que tienes que repensar. O sea, creo que hay muchas veces en la vida en donde puedes cambiar de opinión y decir, El testamento es su esencia. mejor se lo dejo directo a mis hijos, ¿no? O sea, puedes cambiar el Las número. veces que sea. Es revocable. Esa es su naturaleza. La mayor parte de la gente, y suena chiste, pero no es chiste, la relación que tiene, la información que tiene de los testamentos son películas de Hollywood. Sí, es cierto. La mayor parte de la gente sabe de los testamentos por lo que ven en una película en donde
o sea, el chiste del pariente que no existía, o de la sorpresa del testamento, Sí. o de que en el testamento puedes dejar disposiciones de hasta que no cumpla con Hay una subir película sí, nueva. la de hasta A que Years, no sé qué, hasta listo, que no no sé cumpla qué. con subir el Everest, no le voy a dar Dinos qué no se puede dejar en un testamento, o sea, como legalmente no se puede dejar, y 2 cosas que como notario has visto tú, que no son buenas prácticas dejar plasmado en un testamento. O sea, bueno, existen prohibiciones, muchas prohibiciones legales de lo que no puedes hacer en un testamento, ¿no? Establecer ciertas condiciones que no se pueden, por ejemplo, la condición de hacer algo ilícito, ¿no? A cambio de que te haga la disposición de tomar o dejar de tomar estado, de que te cases o no te cases con esa persona. Entonces, en ese sentido, ¿no? van las prohibiciones de hacer en el testamento. O sea, Ahora, manipular no se vale ¿mande? en los testamentos. Es Sí, la manipulación exacto. post-mortem esa, imagínate. Educar a la gente una vez que te moriste ya no sirve, ya no aplica. Se sigue llamando Sí. controlar, Sí. es control post-mortem. Muchas cosas exactamente, que la gente que hace en el testamento es como si siguieran siendo propietarios del patrimonio. Y en realidad en el testamento tú decides a quién se transmite, Pero ya qué no van a quiere. hacer con los bienes. Él ya decide porque él ya es el dueño. Entonces esas disposiciones que las quieras poner en el testamento, si las pones no van a ser válidas, ni van a surtir efectos. O sea, pero por ejemplo, tú le puedes decir, voy a usar un ejemplo muy cliché de película de Hollywood, Sí. nada más para hacer Sí. esto. Tú le puedes dejar una herencia a una persona con tal de que cuide a tu perro, por ejemplo, o no hay tal cosa, o alguna... Pudiera ser que sí, ¿no? Ok. O sea, esa disposición se puede entender como un legado con carga, Ok. ¿no? Y dentro de las cosas que no recomendarías tú dejar en el testamento, o sea, como, ¿para qué? Es que depende, o sea, se vuelve muy casuístico, ¿no? Y a lo mejor lo que no es recomendable para uno sí lo es para otro, ¿no? A ver, Ya sé decir, Sí. a ti no te dejo nada porque me cagas o algo así. no, por ejemplo, yo lo que... No, Eso dis- sí, eso Ya sí no le se tienes puede. que no. decir eso, porque ya no le dejaste nada, es obvio que te no caga se la hace, persona. pero bueno, por ejemplo, podrías recalcarlo. pasa mucho que no le voy a dejar a este hijo porque ya tiene bienes. ¿Sí me explico? Y le voy a dejar bienes al otro hijo que su situación patrimonial ahorita no es la adecuada. Eso mucha gente lo quiere hacer. Y entonces metes un conflicto entre los No, hijos. pero es que no te estás muriendo en ese momento y la circunstancia personal va a cambiar. A lo mejor ese hijo que no tenía bienes mejora su patrimonio, ¿no? Y la circunstancia cambia al momento de que te mueres. Esas son cosas que recomendaría que no se hicieran, por ejemplo. Cuéntanos, para que no nos quedemos atrapados en esto de la seriedad, cuéntanos historias que has visto, atestiguado, o de lo que Sí. platican en el colegio de notarios. Exacto. Porque seguro hay Sí. una sesión en donde no sabes lo que me pasó. Llegó la viuda toda escotada y tal cosa. Sí pasa. No, A ver, cuéntanos, ¿cuáles serían así tus a ver, anécdotas más cañonas? ¿dramáticas o Las dos Las cosas, dos, tú divertidas, échale. dramáticas. Cosas. Bueno, una que me pasó es lo que tú señalabas, ¿no? Normalmente cuando existe un matrimonio o una pareja que tiene hijos, los atiendes juntos porque hay disposiciones que se relacionan en el tema de la asesoría. El acto es personalísimo a la firma, pero en el tema de la asesoría vas asesorando pues, tanto el tema patrimonial como el tema del tutor, porque si tú pones, ¿no? Si el hombre o el papá pone a una persona como tutor y la mamá pone a otro, ¿con quién se va a ir el hijo? Pues depende de quién sobreviva al otro. Entonces hay temas que no hay que dejar a la suerte. Entonces los atiendes juntos, etcétera. Entonces alguna vez me tocó atender una pareja, ¿no? ¿Y tú a quién quieres dejar como heredera, no? Pues a mi esposa, ¿no? Y tú, pues a mi esposo. Y todo así era armonía, ¿no? Firmaron el testamento y al día siguiente me habla ella. Oye, quiero cambiar mi testamento. Pero que él no sepa. Que él no sepa. Y al día siguiente, Te habla es él. real, sí, lo pueden revocar, Te ¿no? Y al habla día él. me habla él. Y también los dos cambiaron el testamento y lo pueden hacer. ¿Y a quién le dejaron cada uno? No, ya, bueno, cada quien cambió, ¿no? Pero cambiaron las disposiciones. Y dije, wow, ¿no?
esa pareja sigue casada actualmente, eso habrá sido como hace 20 años, pero me llamó la atención. No, sin duda. Wow. Sin Y, duda. y siguen sin enterarse, ¿eh? Sí, se van a Y enterar cambiaron. cuando, cuando uno se muere. Y aquí vale la pena la pregunta de, ok, ya voy a la cita 1, voy a la cita 2, firmo, estoy convencida. Sí. ¿Qué pasa con ese documento? El primer testamento. El que ya firmaste. ¿qué? Dentro cuando firmas el segundo, se te genera otro testimonio. ¿Y qué pasa en el proceso sucesorio? Que notario y juez piden un informe al Archivo General de Notarías y en su caso al Archivo Judicial, donde dicen cuál es el último testamento. Y entonces ahí brincan los testamentos que otorgo y cuál es el último. O sea, tú tienes que ingresar el testamento a la... Exacto. Una al vez que se registro. otorga el testamento, yo doy un aviso al Archivo General de Notarías. Y el Archivo General de Notarías local da el aviso a un registro nacional de testamentos que tiene gobernación. Entonces, así tienes el control de cuál fue el último testamento. ¿Y la persona tiene una copia? ¿Sí? Sí. La persona que otorgó el testamento se lleva uno. Ok. Volvió en este caso, pues el día que otorgaron el testamento los dos, les di su testamento y después cuando volvieron a otorgar, pues les di otro, ¿no? Cada uno por separado. Cada uno por Claro, ¿Y lo entonces habrán lo fueron a leído? guardar, quién Sí, sabe exacto. Yo quiero dónde. decir que el día que yo fui y le dije quiero cambiar mi testamento, o sea, hice mi cita aquí en la notaría y le avisé a mi ex esposo y le dije, te aviso que voy a cambiar esto. Sí. Te sugiero que dejemos a los hijos, ¿no? O sea, Sí, el sí. albacea, no sé qué, iguales. Porque efectivamente Sí. se mueren los dos y es un desmadre para los pobres que se queden si uno dijo una cosa y otro Claro, dijo otro. Pero claro. bueno, me imagino que no siempre es A posible ver, conciliar. yo sigo ciclada en el caso de la pareja. ¿Ok? No, sé que no me puedes decir a quién le dejó, Sí. pero te voy a decir sí o no. Sí. ¿Ok? Nada más contéstame sí o no. ¿Le dejaron los bienes a sus hijos o a una tercera persona? Sí algo a los hijos, en algún caso algo a los hijos, y más que nada el debate era respecto de dejarle a la familia de uno a la ok. familia de otro. Chin, pensé que era un Sí. tema Ok, más romántico. siguiente, Exacto, más cuéntanos bien. otro chisme notarial. Bueno, no es tan agradable, ¿no? Sí me impactó. Hice el testamento de una chava de unos 30 años, guapa, ¿no? Le leí el testamento, ¿no? Me lo firmó y me dijo, me quedo ya muy tranquila. Perfecto, ¿no? Se fue y ese día se suicidó, saliendo de otorgar el testamento, ¿no? Es una circunstancia que se da y obviamente te impacta, ¿no? Ay, sí, qué sí. cosa. Sí. Una más No. chistosa que nos Es una podemos más reír. chistoso. Bueno, es que hay de todas. Cosas que, o sea, porque normalmente en efecto, los bienes inmuebles, las cuentas de banco, que hayan dejado Ajá, un en elefante legado. blanco. Exacto, Bueno, que te esta haya no me pasó a mí, hecho le gracia. pasó a un colega que llega el testador y le dice, bueno, quiero dejar estos bienes y también quiero dejar un título nobiliario. No, pues ¿cómo en México no hay títulos nobiliarios? No, pero yo sí tengo uno porque soy dueño de un castillo en Francia y el castillo en sí mismo trae consigo el título nobiliario. ¿No? Eso está interesante. ¿no? Claro, Entonces, claro, ¿A quién claro. se lo dejó? No sé más. Exacto. Y esa persona sigue soltera. Y alguna así de sorpresa de tan, así de final de telenovela de Bueno, capítulo. esta sí bueno, también es un caso real. Ahorita nos ayuda mucho la tecnología. Hay veces que tenemos que hacer no es lo ideal, ¿no? Que vamos a otorgar el testamento a un hospital o al domicilio porque el testador no puede ir a la notaría. Hay veces que dejan la disposición al último momento, ¿no? En verdad, cuando ya la gente está a punto de morir. Y sí le pasó a un colega, ¿no? Que bueno, ya también este colega ya murió, llegar a atender a esta persona, pero pues no teníamos, ¿no? La computadora o la impresora para llevarlo, hacer. sino lo tenías que redactar a mano todo el testamento. Entonces, hacer todo el proceso de entrevistarlo, hablar con él y después empezar a mano a redactar todo el testamento. El testamento puede tener unas 4 páginas, que arrancas desde lugar, fecha, todas las formalidades que tiene que tener. Entonces, pues ahí fue taca, redactándolo. Ya que lo acabó de redactar, no, el testador como que se le iba la onda. Entonces, le pasa el libro, ¿no? Para que firme, y el testador apoya la pluma Y se muere. y hace una línea y se muere. ¿Y eso? A ver, eso es lo ¿Sirvió o no? interesante. Exacto. ¿Firmó o no firmó?
Exacto. ¿Firmó o no firmó? Pues sí ¿no? firmó. Pues son la temas idea legales, es que Firmó. que quizá son todas- puedes empujar, porque no, quién sabe. no era, pues sí, ¿En qué porque terminó? no era su firma normal. Exacto. Pero sí era su voluntad. Pero- Él sí y manifestó tenía la un- voluntad en lo que el había notario testigos. Y el notario es el testigo. puede haber los testigos tendrían que firmar después, sí, pero el notario es el que da fe en ese A caso. ver, ¿no? entonces, ¿el notario puede hacer el testamento escrito? Sí. A ver, empecemos, te dicto. Yo, Adina Chelminsky, Le dejo todo a la Margator. estando de sanamente y cuerpo, dijo lo siguiente. En México DF, al día No, de ya- hoy. ya es Ciudad de Claro, México. se tiene que hacer Ciudad en de un México. papel especial, ¿no? Ah, que no es me mi lo puedes salir protocolo. con- No, ahorita te chinga. entrevisto y ya. Sí, Pero pásanos la lista de tus bienes para saber qué Exacto. tienes. Exacto, ¿qué Exacto. nos vas a dejar? O sea, sí tiene que ir a tu oficina. No, pero sí, si tú me citas que tengo que hacer el testamento, pues Pero me bueno, traigo ¿qué el pasó con protocolo. esa historia? No sabemos. Sí, qué interesante. Sí, No, ¿fue pues válida o no sí, fue válida? Sí, porque pues ahí, sí. Sí. No, Chan, 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 chan. Y sí, divertida. pues, No, le agarras la huella digital y la embarras en la tinta. sí. Ahora, Bueno, decías lo de Hollywood, ¿no? Sí. De que la gente cree que los testamentos son como lo que ven en las películas. También le pasó a otro notario que fue a un hospital y en el hospital estaba la persona que estaba testando en una camilla, estaba la cortina y estaba otra persona del otro lado, ¿no? Y estaba, no, pues el notario explicándole, ¿no? Pues esto que quieres, esto sí se puede, esto no se puede, etcétera. Y el de junto. Y de repente el de junto abre la cortina y le dice, eso no es cierto. Yo vi en la telenovela que eso no era así, ¿no? no, es cierto. O sea, y aparte la gente luego piensa que es muy chistoso que te hereden un bebé. O sea, por eso hay un punto aquí que a mí fue Un una de bebé las que rec- puede tener 15 No, fue una años, de o las sea, recomendaciones que me dijeron cuando yo hice mi primer testamento, que mis hijos estaban chicos. ¿Cuántos Digo, llevas? 4. Ay, quiero saber más. No, o sea, el primero tenía o sea, te digo, el primero lo hice, digo, normal, porque mis papás eran los tutores de mis hijos. Después, cuando vi que mis papás, digo, no es que estén grandes, pero ya eran Sí, grandes, eso, o sea, lo que- ya lo que yo decía hace rato. le hice a mi hermano, y después, cuando mi hija grande fue mayor de edad y tenía un hijo bastante menor de edad, lo cambié para que Ceci fuera tutora de Jonathan, Igualito que y ahorita yo. pues ya no hay. Pero bueno, cuando fui a hacer mi primer testamento, el tutor me dijo, el notario me dijo, primero, pregúntale a la gente que vas a nombrar de tutor, de curador y de albacea, si Si quieren y quieren. si están listos y si están preparados, porque eso de que, ay no, hoy heredamos un bebé, no le cae en gracia a nadie más que a las películas de Hollywood. Es la figura del padrino en el catolicismo, ¿no? De los padrinos. Ah, En el catolicismo existen los padrinos de bautismo, de bla, 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 precisamente porque si los papás faltan, Son los la que se hacen idea es cargo. son los que se hacen cargo. Güey, pero esa es una muy buena pregunta. ¿Los padrinos de bautismo están reconocidos por No, es Perdón, por la ley, no, particularmente o sea. sí, el catolicismo, no. No, para que la gente sepa, porque sí tenemos Igual que muchos creen mitos. que ya- Sí, ya no, tienen padrinos de bautismo, están en la fe bautismal, entonces ya no tengo que hacer nada Sí. falso. Ahora, hablando de la tecnología, ¿se puede o no se puede hacer un testamento? ¿Hay algún instrumento de tecnología? El ChatGPT. Sí, ahorita hace estamos ya testamentos. avanzando mucho en la Ciudad de México y también ya hay esfuerzos a nivel nacional de migrar al protocolo digital, no solo los testamentos, sino todos los instrumentos que se puedan hacer Exacto, sí. por esa vía. Aquí tengo otra anécdota que me pasó a mí y también no tan jocosa, pero real, ¿no? Pues esto se acelera con la pandemia, ¿no? Toda esta necesidad que tenemos. Ya en la Ciudad de México ya veníamos trabajando y pensando en el protocolo digital un poquito antes de la pandemia, pero a mí me toca que me hablan, ¿no? Me habla un amigo, oye, pues mi cuñado quiere hacer su testamento, está en el hospital, está desahuciado, pero no sabemos, o sea, a lo mejor lo más seguro, lo que dicen los doctores, pues va a vivir como un mes, etcétera. Le dije, no, pues me conecto de una vez, me conecté en la noche, me avisó ese día por la noche, me conecté por Zoom para tener toda la entrevista vía remota y estar yo listo al día siguiente. Dije, pues se lo llevo a firma. Entonces tuve, ¿no?, la entrevista con él y estaba perfecto, ¿no? Claro en todo lo que me decía, perfecto, pude tomar nota y le dije, bueno, pues
paso mañana a primera hora. Dice, pero no, a las 8 no, páseme, me pase como a las 10, porque pues ya yo he desayunado, etcétera, y dije, perfecto. Entonces dije, voy a la notaría, lo redacto rápido el testamento y salgo para allá. Cosa que hice, ¿no? Llegué, redacté el testamento, salí, iba camino al hospital, cuando me hablan, que ya se murió. ¿Tenía COVID? No, Era no, otra de cosa. otra cosa. Fue en la época del COVID y y sí me dio una desesperación el que yo estaba perfectamente claro cuál había sido su voluntad, que estaba capaz y que no dio tiempo. ¿Y qué pasa en esos casos? Terminé atendiendo a la familia y tramitamos la sucesión Pero- vía legítima, la que te dije, ¿no? Y bueno, Pero vaya, ¿no se les requiere- dijiste tu papá quería esto me dijo? Sí, pero ya no tenía, lo sabían. Ya sé, y no, dijimos, o sea, no sí, tenía validez legal, cambiaba pero- un poquito, ¿no? Cambiaba un poquito quienes podían heredar, pero bueno, pues estaban de acuerdo y fue un poquito más latosa la tramitología. Pero ahí te das cuenta de la necesidad de, pues, ya migrar estos temas digitales. Ahora, en México, ¿qué tan truchas somos? ¿Qué tanta gente tiene Hace testamento? O sea, es a partir Sí. de ¿qué? De los, Ujú. ya sé, que de los 18, o sea, ¿cuál es la 16. recomendación y qué? Sí, yo creo que deben de empezar a pensar en testar desde que tienen la aptitud, ¿no? O sea, tienes la aptitud a partir de los 16 años, empezar a pensar, a lo mejor a los 16 años no tienes patrimonio, pero bueno, empezarlo a pensar, ¿no? Yo creo que ya desde que eres mayor de edad, si ya tienes algún bien inmueble, pues necesariamente hacerlo. Y si ya tienes hijos, forzosamente hacer Sin tu duda, testamento. sin duda. Ahora, Bueno, y si no tienes hijos, pero tienes un patrimonio también. no, es que hay circunstancias, ¿no? Y que modifican hasta también tu manera de testar, ¿no? Tu circunstancia familiar, tu circunstancia patrimonial, ¿no? La edad, también cambian tus circunstancias con la edad y eso Tus te va llevando a probabilidades. modificarlo. No, sí, no es lo mismo una persona a los 30 años que a lo mejor tiene una familia, tiene un hijo, tiene como muy claro que una persona que a los 50 ya tiene otro matrimonio, ya tiene otra familia, entonces ya se complica la forma ¿A y quién tienen que quieres estar más? pensando en modificarlo y actualizarlo. Ahí hay un temota. Sí. Si ustedes están divorciados y tienen una familia y otra familia, hijos de un lado, hijos con otro, hijastros, etcétera, etcétera, el testamento les va a ahorrar a sus herederos todos los problemas habidos y Exacto. por Eso te iba a haber. decir, ¿pleitazos te han tocado? Sí. Y fíjate que, gracias a Dios, el que existe el testamento en mi percepción Eso evita. da la tranquilidad. Los pleitazos a lo mejor vienen cuando no hubo el testamento y se están, ¿no? Peleando por algún bien que creen que le corresponde a uno o Ahora, al otro. también mucha gente tiene la costumbre de heredar en vida, ¿no? Ujú. Que te ahorra de entrada cierto pago de impuestos. Ujú. ¿Tú sabes cómo es eso Sí. de el qué conviene Ujú. justamente en el tema de pago de impuestos? Sí, esa figura que llaman heredar en vida, en realidad lo que se hacen son donaciones. Donaciones en donde transmites el bien y tienes una posibilidad de reservarte el usufructo. Tú sobre la propiedad, sobre un bien tienes un derecho que es el derecho de propiedad. Este derecho de propiedad tiene 3 facultades: usar, disfrutar y disponer. Pero del derecho de propiedad puedes desmembrarlo y se generan otros derechos. Entre ellos está el usufructo, que es la posibilidad de usar, de utilizar el bien y de percibir los frutos, de disfrutar de ellos, las rentas, etcétera. Entonces, puedes hacer una donación de la nuda propiedad, o sea, que no tiene el usufructo de la propiedad desnuda, ¿no? Y que se vuelvan dueños del bien y tú quedarte el usufructo. Y de esa forma tú te proteges de que tú, mientras vivas, utilizas y tienes un ingreso, percibes las rentas. En el momento en que llegas a faltar, ese usufructo se extingue. Por ejemplo, ese es un derecho que no pasa vía testamento. El usufructo se acaba con la muerte. Y lo que sucede en los nudos propietarios es que las facultades como que renacen en el derecho. Y actualmente, pero eso va cambiando, ¿no? La ventaja fiscal cambia. Por ejemplo, en la Ciudad de México, esa consolidación no está grabada, o sea, no pagas ISAI, no, y ni tampoco a nivel federal, pero puede haber alguna entidad federativa donde sí se genere un impuesto de adquisición. Nunca ¿no? había oído de una persona que se emocionara tanto hablando del usufructo. Exacto. Te felicito. No, o sea, muchas tu gracias. manera de hablar del usufructo y de estar Fue emocionado inspiradora. fue Qué cómo bueno. renacen los derechos de... Sí. Todo bien. Oye, Bobby, y luego hay ciertas cositas que yo fui aprendiendo en el camino. En mi cuenta banco, por cierto, Banorte no es anuncio, es real.
estaba igual, o sea, tu cuenta de banco, o sea, el banco no va a hacer lo que dice el testamento, va a hacer lo que dice o sea, a nombre de quién está esa A ver, cuenta. existen Buenísima figuras en las leyes financieras, ¿no? La figura de beneficiario para después de la muerte en la ley de instituciones de crédito, en la ley del mercado de valores, en varias leyes financieras. Estas leyes rigen a estas instituciones, o sea, ¿no? Su ley los permite y las rigen, las vinculan. El problema, y es por lo que la asesoría del notario que hay que evitar conflictos, es que la disposición para después de la muerte deriva de la Constitución y señala que se regula no por una ley federal, sino por una ley local. Y estas leyes locales son los códigos civiles de cada entidad federativa. Y en los códigos civiles se señala que la única forma para disponer para después de la muerte de cualquier cosa es el testamento. Entonces, yo lo que recomiendo para evitar que exista un problema, que a quien pusiste como beneficiario lo pongas igual, ya sea como legatario o heredero en el testamento. Porque si no, va a haber un problema que la institución cumple su ley, ¿no? Y le va a dar el dinero a quien corresponda conforme a la designación. Dice que pusiste ahí. Exacto. Pero puede ser que si pusiste una persona distinta, le vaya y le pelee, ¿no? Y lo más seguro es que vaya a ganar, ¿no? El del testamento. Lo mismo aplica para un seguro de vida. Si tú No. tienes un seguro... Es que el seguro de vida no entra. Tú en el testamento dispones de lo que está en tu patrimonio. Sí. El seguro de vida que No es tu no entra a tu patrimonio. Ok. El seguro de vida se va al beneficiario que designas. O sea, independientemente de lo que diga tu patrimonio, el seguro de vida. Pero las cuentas de banco sí pueden Sí, ser. las cuentas de banco, si tú no hiciste designación de beneficiario, pues, ¿no? O si la hiciste, ¿no? Está en tu patrimonio y se transmite. Ahí el tema de lo que decía Valeria es a quién le paga el banco. Sí. Y el banco le va a pagar si hubo beneficiario al beneficiario. Si no hay beneficiario, pues te va a pedir el testamento. O sea, en lenguaje todavía más fácil es cuando tú abres una cuenta de banco te dicen, ¿a quién le damos esta lana si te mueres? Exacto, pon al mismo que pusiste en el Ajá. testamento. Sí. Pero a veces no, a veces pones otro, o a veces cambia, o a veces cambiaste tu testamento y se te olvida cambiar el de acá, y entonces Sí, cuando te mueras va a ser un importante, desmadre. Es muy Sí. importante Entonces eso, tienes alinear. que, si cambias uno, ir a cambiar el otro también. Sí, tienes que, ¿no? Que estén, ¿no? Porque además es tu lana. O sea, Exacto. sí, ¿no? Que es lo principal que pones en tu Y testamento. eso, no Va a dejar haber el un conflicto, conflicto. ¿no? Exacto. Porque si no, O sea, la peor herencia que le puedes dejar a tus herederos Son pedos. es morir intestado. Ahora, si te caen pésimo tus herederos, pésimo y los quieres joder, muérete intestado. No, y deja déjale, otros, oye, o deja- peor, A ver, ¿de qué? déjale todo a tus gatos. O sea, ¿qué Eso tal no se estos puede. Exacto. Bueno, Pero han en habido casos, ¿no? pero no en nuestro sistema. En nuestro sistema jurídico, no son sujetos de derechos y obligaciones los animales. Son o las personas físicas o las personas Afortunadamente, porque estoy segura que habría muchísima gente que lo haría. yo Sí, tengo claro. mucha claridad de a quién dejarle todos mis bienes, ¿A excepto Tomasa? mi castillo ¿A y Tomasa? mi título morales. nobiliario. Exacto, exacto. Yo quiero o sea, si estás, prefiero Mi el título título nobiliario nobiliario. que el castillo. Sí. O sea, le dejas a Valeria el castillo y a mí el título nobiliario ya, ¿no? Pues sí, conozco una persona, hablando de títulos nobiliarios, solo porque me acuerdo ahorita, tenía título nobiliario por parte de europeos y título nobiliario por parte descendiente de Nezahualcóyotl. Mira. O sea, sí existían esos títulos Sí, nobiliarios. existían. Y además, medio raro. me imagino que existe como el secreto profesional médico, el secreto profesional de notario. Sí, sí. O sea, lo que yo te diga en tu oficina, Nada, a ahí se nadie queda. lo Imagínate. sabe. No, y además, bueno, te enteras de muchas cosas, ¿no? Casi como un sacerdote, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente. Qué divertido. ¿Dónde podemos ir a hacer un testamento si Yo queremos ir contigo? les recomiendo que se metan a la página del Colegio de Notarios. Ahí pueden ubicar notarios los más cercanos a su domicilio, a su lugar de trabajo. La verdad es que en la Ciudad de México todos los notarios son buenísimos y el mejor notario es el que esté más cerca de ustedes. Yo ¿no? creí que ibas a decir, soy yo. No. Y el mejor, y el mejor Pero el notario mejor soy yo. Pero No. ¿cuál es tu notaría? ¿Es la número? 242. Bueno, para quien Sí. quiera saber. Exacto. Gracias, No. gracias a Banorte por darnos el chance de hablar de estos temas Muy que importante. son fundamentales. No es vacilada, sé que vacilamos a veces y jaja, jeje, pero la mejor herencia que le puedes dejar a la gente que amas
Y la mejor manera de que tú descanses en paz es teniendo un testamento. Tus asuntos en orden. Sí, Ya. sí. Y ser responsable. Eso es parte de la responsabilidad financiera. Nada más una vez, les voy a decir una última para que vean los tabús que existen. Escribí yo en una revista de viajes en algún momento y una vez hice un artículo sobre testamentos y fue el primer y único artículo que me rebotaron y no publicaron porque decían que esto tiene 20 años, que la gente se siente invadida y maldecida cuando hablas de testamentos porque siente que le están como que deseando o Es cierto. avisorando la muerte. No es cierto, hagan su testamento. No, exacto. Para vivir en paz hay que tener un Pero sí testamento. pasa, exacto. Claro eso. que pasa. Hay gente que, ¿no? Llega el notario y se asustan, ¿no? La Sí. persona se asusta que llegue Que el del notario. notario, ¿no? No, al revés. Esperan al notario y después al sacerdote. Estos programas ¿no? se tratan justo de Sí. aprender a manejar mejor tu dinero y a tomar Claro. mejores decisiones. Y la mejor, sin duda, es tener tus papeles y tus asuntos en paz. Sí. Ya sé que eres notario y presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México y seguro tienes muchos años de estudio en leyes y exámenes y todo, pero en este programa no se van los invitados si no nos dicen quién tiene ondita. Para mí tiene ondita Barack Obama, Absolutamente de tiene. acuerdo. ¿no? Se me Yo hace creo que Mr. Barack Cool. Obama es el personaje más Nombrado citado aquí. en la En sesión. la de Ah, la también ciudad. ya lo han dicho. Sí, antes. sí, mira. Estamos todos de acuerdo. hombres y mujeres, unánimemente. sí. Es Mr. Cool. A mí, Sí. o sea, por ejemplo, detalles, ahí no sé si ven una entrevista que está como una mosca volando, ¿no? ¿Y qué hace? Y que le dice al reportero, espérame tantito, y agarré y Como señor sí, Miyagi. y mata a la mosca, ¿no? Y luego cuando está en la campaña que le está ayudando a Biden, que visitan una universidad y hay una, ¿no? Cancha de básquetbol, que agarra el balón y desde lejos, o sea, pero ves la toma continua, y tira y mete la canasta. Eso solo le pasa a gente con estrella, ¿no? O sea, en el Sin duda. momento exacto, ¿no? En la cámara, que Sí. le pase algo así. Barack, Barack, we love you. we Ven, love you. ven. Please, We need you. come to La Bura. Labura Arisco o The Supreme Donkey o Or The send your Weary wife. Donkey. Or send your wife porque también tiene ondita. Or send us Madame money, Obama. lo que quieran. ¿Dónde te seguimos o dónde seguimos tu notaría o dónde Sí, seguimos al les colegio? pasé todas de- las direcciones del colegio, no me las sé todas de memoria, pero ya tenemos X, tenemos Instagram, Facebook, LinkedIn, estamos en YouTube. ¿no? Colegio de, colegio de notarios, de notarios de la de la Ciudad de México. Acá lo ponemos Sí. abajo. Sí, Vayan tal a cual. hacer su testamento aunque no sea septiembre. Adiós. Sí. Ay,